Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una vez más una bendición poder estar aquí ante ustedes con el privilegio, la bendición de poder estar aquí compartiendo una vez más un principio bíblico para este día, deseando que mientras meditamos en el Evangelio de Lucas, usted pueda, junto al lado mío, extraer lo mejor de porciones de la Biblia que pareciera ser que no tienen gran relevancia para nosotros cuando la leemos, pero cuando la miramos a través de los ojos espirituales, cuánto beneficio termina produciendo en nuestras vidas esos principios de la palabra de Dios. Hoy quiero que mediten conmigo en Lucas capítulo 2, en el versículo 25, y miren lo que dice en esta porción de la palabra de Dios. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, mire, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y el Espíritu Santo era sobre él. Pero quiero hablarles de esa descripción. Un hombre llamado Simeón. Un hombre llamado Simeón. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice tu pueblo, Señor. Y Señor, mientras meditamos en este devocional, pido que tu Espíritu Santo alumbre nuestra mente, corazón, voluntad, intelecto, para que podamos, Señor, aprender la verdad que tú tienes para nosotros al día de hoy, Señor. Visítanos a través de tu palabra. Gracias por ella, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando usted lea el Evangelio de Lucas capítulo 2, usted notará que el Señor Jesucristo, en su ida al templo, o en sus visitas al templo, tuvo 3 encuentros con diferentes personajes que encontramos aquí en Lucas capítulo 2. El primer encuentro lo tuvo con Moisés a través de la ley, y se menciona constantemente a través de su visita el encuentro que el Señor Jesús tuvo con la ley cuando se circuncidó, cuando se pagó el peso en plata por ser el primogénito, y también por la purificación de María. Fueron encuentros donde Moisés o Jesús tuvo un encuentro con Moisés a través de la ley. Hay que recordar que la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo, nacido conforme a la ley y guardando toda la ley en Gálatas 4. Entonces, cuando ya José y María cumplieron con todos los requerimientos que la ley mandaba, la Biblia nos dice que en ese último encuentro que tuvieron conectado con las visitas para la purificación, la Biblia nos dice, hermanos, que el Señor Jesús fue presentado al Señor como santo a él, y recuerden que el tema de la circuncisión estaba conectado con los pactos a Abraham, si mal no recuerdo, en Génesis capítulo 17, y pasan esos 40 días, se hacen los ritos de purificación, y acorde al libro de Levítico capítulo 12, como mencionábamos en el devocional pasado, y también se tenía que pagar el precio de redención por el primogénito, acorde a lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 1 al 12. No tenemos tiempo de verlo toda esta porción de la palabra de Dios. Yo le pido que la lea en su casa, pero en ese viaje al templo, para cumplir con esos ritos, se encontraron con este hombre llamado Simeón. Siempre me ha gustado averiguar el significado de los nombres de personajes de la Biblia, porque creo que cuando le damos un sentido objetivo a algunos de los nombres en la Biblia, nos pueden enseñar a nosotros verdades conectadas con el versículo en función o en estudio. Simeón, hermanos, significa Dios ha escuchado. Y este hombre era un hombre que esperaba la consolación de Israel, y eso significa que para el judío tradicional, que estaban bajo la esperanza de la venida del Mesías, anhelaban el momento de encuentro que tendrían con el Mesías, que vendría a redimir al pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice que Simeón era un hombre que, al esperar en esa consolación o en esa esperanza grata de que el Señor vendría y redimiría a su pueblo, fue escuchado por Dios. Tuvo el gozo de tomar en sus manos al Salvador, y
Cuando la Biblia habla de un personaje con tantas y tan fuertes descripciones, hablando del cuadro de la vida de Simeón, bien nos haría meditar a nosotros en las verdades que nosotros podemos adquirir o aprender de la vida de Simeón. Quiero que piensen, por favor, como primer verdad en el hecho de que dice la Biblia aquí en el versículo 25, y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre era justo, justo. Cuando hablamos de la característica del justo en el Antiguo Testamento, tenía que ver con esa inclinación de carácter, de temor hacia el Señor en sus vidas. Cuando pienso en el Job, el hombre sufriente, dice la Biblia que era un hombre recto, temeroso y apartado del mal. Y creo que esas palabras bien podrían describir la inclinación de la vida de Simeón hacia Dios. Cuando el creyente tiene esa inclinación justa al Señor, yo estoy convencido que el Señor nos muestra y revela su plan a través de la palabra de Dios. Pero muchas en la vida cristiana preferimos o pretendemos ser justos, pero nos olvidamos que hay una conexión entre la vida justa y la vida piadosa. Por eso dice la Biblia aquí en el versículo 25 que este hombre era justo y pío. La palabra pío es piadoso. Y entendemos, hermanos, que un creyente, cuando quiere agradar al Señor, debe de tener esas dos combinaciones, una vida justa y una vida piadosa. Y cuando hablamos de la piedad, hermanos, describe el carácter que se parece más al Señor en nuestras vidas. ¿Qué biografía de este hombre, hermanos? Porque cuando pienso en esa combinación de palabras que era un hombre en Jerusalén y que era llamado Simeón, que era un hombre que definitivamente era el hombre al que Dios escuchaba, encontramos que este personaje llamado Simeón vivía bajo la constante exposición de lo que reflejaba el versículo 25 en cuanto a la forma descriptiva de su vida. Era justo y era temeroso, y piadoso de Dios. Y por eso creo que era ante Dios. Y cuando pienso en esa combinación de justicia más piedad, yo creo que a veces nosotros queremos ser justos pero sin parecernos a Cristo. O queremos parecernos a Cristo pero con piedad, pero sin desear la vida justa que el Señor espera de nosotros. El Señor Jesucristo dijo a través de los labios del apóstol Pablo que vendrían esos tiempos peligrosos en que la gente tendría apariencia de piedad, pero que negarían la eficacia de esa piedad porque su vida, su práctica está divorciada de los actos que reflejan que nos parecemos más al Señor en nuestras vidas. Y por eso creo que todo creyente debemos de ser puestos bajo la constante exposición de lo que nosotros reflejamos. Justo refleja el carácter ante los hombres, ante la sociedad, ante otras personas que ven la parte externa de nosotros. Pero piadoso, hermanos, piadoso tiene que ver con el carácter como Dios lo ve en nosotros. Note la combinación. Justo refleja nuestro carácter ante otros, pero piadoso o pío refleja nuestro carácter ante el Señor. Y como dije momentos atrás, justo y piadoso no están divorciados, están conectados. Reflejan la forma en la cual nosotros deberíamos estar constantemente actuando en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de tratar a nuestros semejantes, en nuestra manera de hacer negocios, en nuestra manera de tratar la vida cristiana, en nuestra manera de reflejar lo que somos en el Señor Jesús en nuestra vida. Simón era esa clase de persona que sabía la
importancia de la combinación de estas dos verdades fundamentales entre ser justo ante los hombres, que reflejamos un carácter inquebrantable y que refleja más del Señor Jesús, pero también la característica de piedad que refleja que pertenecemos al Dios que nos salvó y nos rescató. No se nos dice siquiera de Simeón si era padre de familia, pero yo creo que al tener un buen testimonio ante Dios no tengo ninguna duda que él era un tremendo padre de familia. Yo quiero que en estos devocionales que van a escuchar de la vida de Simeón, comenzando con esto, considere lo que usted y yo somos ante los hombres, pero también lo que somos ante Dios. Mucha gente se preocupa por aparentar, por reflejar una buena vida correcta, íntegra, recta, pero a veces nuestras acciones están tan lejos de reflejar al Señor Jesús que yo creo que bien nos haría meditar en las palabras que el Señor Jesús utilizó en el Sermón del Monte cuando dijo estas palabras: vosotros sois la luz del mundo, en Mateo 5:14. Una ciudad asentada sobre un monte, note lo que dice, no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, mas sobre el candelero. Y note lo que dice, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y dice la razón del por qué, hermanos, para que vean vuestras buenas obras. Y note lo que dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hablamos de las dos primeras características de la vida de Simeón, no me queda ninguna duda de que la vida justa reflejaba ante la sociedad lo que él era como persona, de un solo corte, de una sola costura. Reflejaba la clase de Dios en la cual esperaba esa consolación, y su piedad era tan impactante que el Señor Jesús o Dios el Padre le reflejó a Simeón que a quien estaba comenzando a tratar en ese momento en su vida era el Salvador del mundo y el que traía la consolación del pueblo de Israel. Muchas veces nosotros como cristianos somos impedidos de tocar a otros, de influir sobre otros, de ayudar a otros en su desarrollo, de su crecimiento espiritual. Y me atrevo a decir que es por la falta de un buen testimonio en la vida de nosotros como cristianos. Yo estoy convencido que necesitamos la ayuda del Señor en nuestras vidas para poder reflejar un poco en nuestra vida del carácter de Cristo, pero también del carácter con el cual Simeón se encontraba viviendo. Era justo y era piadoso. Ambas cosas estaban ligadas fuerte y claramente en su vida. Y por eso Simeón terminó reflejándole a todo su entorno en el cual él se encontraba la clase de vida con la cual este hombre se encontraba viviendo en su vida como persona. Justicia y piedad. ¿Qué hay de eso en nosotros en este día, hermanos? Que yo creo que en este periodo de Navidad, hermanos, mientras nos encontramos adorando y alabando al Señor, nuestras vidas sean movidas a no perder nuestro enfoque, nuestra visión de vivir y de practicar una vida justa y recta y temerosa delante del Señor, de tal forma que tengamos el privilegio de ver la buena mano de Dios obrando a nuestro favor para tocar la vida de otras personas. Noten lo que dice en el versículo 25, y con esto termino una vez más. Y aquí había un hombre en Jerusalén, mire, llamado Simeón. Y noten lo que dice, este hombre era justo y pío, y esperaba la consolación de Israel. Y noten lo que dice, y el Espíritu Santo era sobre él. ¿En qué nos parecemos nosotros al Señor Jesús? Con mucha pena tenemos que decir que mucho de lo que reflejamos termina muchas veces impidiendo que otros quieran venir a los pies del Señor por nuestra manera con la cual vivimos y nos comportamos en esta vida cotidiana. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reflejar un poco del carácter de Jesús a otros,
para la gloria de su nombre. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios sobre este devocional. Padre, gracias por este devocional. Y Señor, si tu palabra se toma el tiempo para describir a un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, ayúdanos, Señor, a reflejar justicia y piedad que nos lleve a glorificar tu bendito y precioso nombre. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.